Economía en colores. Capítulo 1. Más ricos que el más rico. La riqueza de las naciones. En 1280, el emperador Abubaraki Keita II de Malí, en África Occidental, tuvo su primer hijo. Le puso el nombre de Musa, que significa Moisés en mandinga, su idioma. Con el paso del tiempo, el hijo heredó el reino de su padre y se convirtió en Mansa, el rey de reyes, del gran imperio de Malí. Pasó a la historia con el nombre de Mansa Musa I. Gracias a las legendarias minas de oro de Wangara, Malí producía la mitad del oro del mundo. Aprovechando la inmensa riqueza dorada, el Mansa Musa construyó una capital nueva, Tombuctú. Llamó a filósofos, matemáticos, artistas y poetas del mundo musulmán. Contrató a los mejores arquitectos españoles para que construyeran mezquitas, palacios y una biblioteca colosal, donde guardaban miles de libros y documentos de gran valor. Más de 60.000 sirvientes le preparaban el almuerzo y la cena todos los días, le diseñaban la ropa, le decoraban los palacios, le construían fuentes de agua, le cuidaban los jardines, los camellos, los carruajes, le organizaban los viajes, le incendiaban el fuego cuando el frío del desierto helaba Tombuctú, y cantaban, bailaban y tocaban música para amenizar sus veladas en el palacio. En 1324, Mansa Musa se embarcó en un extravagante viaje de peregrinaje a la Meca, acompañado por una caravana de 72.000 personas, todas ellas vestidas con las mejores sedas importadas de Persia bordadas con oro. Tardó 2 años en atravesar el desierto del Sahara, Egipto y Arabia para llegar a la ciudad que vio nacer a Mahoma. En la comitiva había 12.000 esclavos cargados con un lingote de 2 kilos de oro cada uno y unos 80 camellos que transportaban unas 10 toneladas de polvo de oro. Toda aquella riqueza fue regalada a los pobres que fue encontrando en su camino. Ordenó construir una mezquita cada viernes mientras duró el peregrinaje para poder rezar por allí donde pasaba. Mansa Musa hizo tal dispendio durante el viaje que 12 años después de su paso por el Cairo, el poeta egipcio An-Nasir Muhammad aún escribía con admiración sobre aquella impresionante procesión. Mansa Musa llegó a ser tan famoso que en un atlas realizado por un cartógrafo mallorquín en el año 1375 en la región de Malí, aparece un dibujo del rey de reyes con una corona gigante de oro en la cabeza, un cetro de oro en la mano izquierda y una piedra de oro gigante en la derecha. Los historiadores han calculado que la fortuna de Mansa Musa, convertida en dólares actuales, tendría un valor aproximado de 400.000 millones. O, lo que es lo mismo, si hoy en día estuviera vivo y tuviera todo el oro que poseía en 1324, sería 5 veces más rico que Bill Gates, el hombre más rico en la actualidad. Por esta razón, en las listas de personas ricas de la historia, Mansa Musa figura como el hombre más rico de todos los tiempos. Lo que más llama la atención de todo esto es que Musa nunca comió pan con tomate, ni chocolate, ni hamburguesas, ni perritos calientes, ni helados de vainilla. A pesar de su inmensa riqueza, Mansa Musa nunca fue al fútbol ni al cine. Nunca probó comida japonesa, ni india, ni mexicana, ni francesa, ni catalana. Cuando le dolía la cabeza, el rey de reyes no podía tomar una aspirina para aliviar el dolor. Al entrar en su palacio, no podía pulsar un interruptor para encender la luz, ni tirar de una cadena para limpiar el váter. Cuando cumplió 40 años y empezó a perder la visión, tuvo que dejar de leer porque no tenía gafas. El gran emperador no pudo subirse a un avión que le habría llevado a la Meca en 6 horas, y no en 2 años como tardó con su comitiva. Y cada vez que deseaba enviar mensajes a sus amigos sultanes y califas de Egipto y Arabia, tenía que despachar emisarios con camellos que necesitaban meses para llevar un pergamino. No tenía correo electrónico, ni WhatsApp, ni Twitter, ni Facebook. El gran Mansa Musa recibía las noticias a través de emisarios que tardaban meses en llegar a Tombuctú, por la sencilla razón de que no tenía radio, ni tele, ni prensa digital.
y cuando deseaba informarse sobre cultura, religión, ciencia, historia, matemáticas o medicina, tenía que recurrir a los libros que había acumulado en su biblioteca. No disponía de Google ni de Wikipedia, ni de los miles de millones de libros y documentos que hoy en día están en Internet, a los que se puede acceder instantáneamente a través de un teléfono inteligente como el que lleváis en el bolsillo cualquiera de vosotros. La paradoja es que todo lo que no tenía el hombre supuestamente más rico de la historia lo tenemos al alcance cada uno de nosotros, los trabajadores de cualquier país medianamente rico. La pregunta que debemos formularnos es: ¿cómo hemos conseguido que los ciudadanos normales de un país normal tengan más cosas que el hombre más rico de todos los tiempos? La respuesta a esta pregunta es la fascinante historia de la riqueza de las naciones. La riqueza de las naciones. Lo primero que todos debemos tener claro es que la riqueza de una persona o de un país no es la cantidad de dinero o de oro que tiene, sino la cantidad de cosas de las que puede disfrutar. Claramente, en el mundo actual, la gente que posee mucho dinero puede disponer de muchos bienes y servicios, ya que solo tiene que ir al mercado y con este dinero comprarlos. Ahora bien, ¿qué ocurriría si una persona tuviera dinero pero no hubiera nada que comprar? ¿Creéis que seguiría siendo rica? Imaginemos que enviamos a Bill Gates, el hombre más rico del mundo actualmente, a una isla desierta con todo su dinero, sus acciones de Microsoft, su oro, sus joyas. ¿Creéis que seguiría siendo rico? Al estar solo, con su fortuna, no podría comprar nada. Si Bill tuviera hambre, no podría usar su dinero para comprar bistecs. En las islas desiertas no hay carnicerías. Debería pescar para hacerse él mismo la comida y además debería hacerlo sin red ni caña de pescar. Del mismo modo, cuando tuviera sed, no podría acercarse al bar a comprar una Coca-Cola, sino que tendría que subirse a las palmeras para recolectar unos cocos. Tampoco podría contratar a ningún arquitecto ni a ninguna empresa constructora para que le hicieran una lujosa casa, sino que debería construir su propia cabaña con los troncos y las hojas de palmera que encontrara en la isla. El montón de billetes, acciones y títulos de propiedad que en su país le convierten en el hombre más rico del mundo, en la isla desierta solo le servirían para encender una hoguera con la que protegerse del frío de la noche. De pronto, y a pesar de todo el dinero que tiene, Bill Gates pasaría a convertirse en una de las personas más miserables del planeta. ¿Por qué? Pues, porque en la isla desierta no hay absolutamente nada que pueda ser comprado con dinero. En cierto modo, es lo que le ocurría a Mansa Musa. Tenía oro, pero carecía de todos los productos que hoy en día podemos comprar. El Producto Interior Bruto, PIB. A los países les ocurre lo mismo. La riqueza de un país no es la cantidad de oro o de dinero que acumula, sino la cantidad de cosas que sus ciudadanos pueden comprar. Y, para poder comprar estas cosas, alguien tiene que producirlas. Por esto, cuando los economistas queremos medir si un país es rico o pobre, nunca hablamos del oro que tiene acumulado en dicho país, sino de lo que produce. Es decir, decimos que la riqueza de un país es su Producto Interno Bruto, o su PIB. A buen seguro os habréis fijado que nuestros políticos anuncian con satisfacción que el PIB durante el último año ha crecido en un 3%. También habéis visto que un país cae en desgracia cuando su PIB cae 2,5%. Todos recordamos los años 2009, 2012, 2013, en los que el PIB de los países de la periferia europea, por ejemplo, cayó en picado. Pero, hecho que provocó sufrimiento, paro, desahucios, cierres de empresas, desaparición de bancos y cajas, recortes y reducciones salariales. Ahora bien, ¿qué es exactamente el PIB? Pues, el PIB es algo muy sencillo. Es el valor de todos los bienes y servicios producidos dentro de un país en el periodo de un año. Por ejemplo, si valoramos en euros todo lo que los ciudadanos que viven en Colombia producen durante el año 2015 y lo sumamos,
obtendremos el PIB colombiano. Esto incluye tanto los productos materiales, pan, carne, coches, pizzas, máquinas de tejer, por ejemplo, como los servicios, masajes, cortes de pelo, alquileres y otros servicios relacionados con la vivienda, visitas a médicos, etc. Fijaos que al producir y vender productos, las empresas obtienen ingresos y que dichos ingresos sirven para pagar salarios, alquileres, intereses a los bancos o beneficios. Por lo tanto, además de ser el valor de todo lo que se produce en un país, el PIB también representa la suma de todos los ingresos obtenidos por los habitantes de un país, trabajadores, rentistas, bancos y empresarios. Por esta razón, el PIB es una medida tan analizada por los economistas. Cuando el PIB aumenta, sabemos que los habitantes de un país se enriquecen, ya que la suma de todo lo que ganan aumenta, y por el contrario, cuando el PIB baja, se empobrecen. Todo ello nos sirve para entender por qué los ciudadanos de hoy somos, por término medio, mucho más ricos que nuestros abuelos, o que Mansa Musa, porque nosotros somos capaces de producir muchos más productos y de ofrecer muchos más servicios que ellos. Revolución cognitiva, la idea de intercambio. Según una de las teorías más reconocidas, la de Adam Smith, la clave del progreso humano radica en el hecho de que somos la única especie animal capaz de intercambiar productos voluntariamente. Nadie ha visto jamás a un perro cambiando voluntariamente un hueso con otro perro, escribía Adam Smith en su obra maestra titulada La riqueza de las naciones. Y es totalmente cierto. Pero no es cierto solamente en relación con los perros, lo es también para el resto de animales. Ni siquiera los más próximos a nosotros genéticamente, los chimpancés, son capaces de entender el concepto de intercambio. Y si no, la próxima vez que vayas al zoológico, acércate a la jaula de los monos y al que te parezca más listo le haces la siguiente propuesta. Te doy un masaje en la espalda si tú me das 6 plátanos. A ver qué responde. Seguro que pondrá cara de no haber entendido nada. Pero no os entenderá solo porque su lenguaje no sea lo bastante flexible para entender las palabras que pronunciáis. No os entenderá porque su cerebro no está suficientemente evolucionado para comprender la noción de intercambio voluntario. De hecho, hasta hace unos 100.000 años nuestros antepasados tampoco estaban capacitados para entender el concepto de comercio. Nosotros tenemos tan asumida la idea de comprar y vender que creemos que comercial es lo más normal y natural del mundo. Sin embargo, la idea de intercambiar no apareció hasta hace entre 700 y 1000 siglos. Hasta entonces, nuestros ancestros no tenían la capacidad de entender el concepto de intercambio, igual que los chimpancés actuales. Pero algo cambió hace 100.000 años, aproximadamente. Los antropólogos creen que nuestro cerebro experimentó una serie de mutaciones genéticas que lo convirtieron en una herramienta privilegiada y poderosa, durante lo que se conoce como revolución cognitiva. El ser humano evolucionó y empezó a hacer cosas que ningún otro animal era capaz de hacer. Una de las novedades más espectaculares fue la capacidad de comunicar conceptos complicados mediante un sofisticado lenguaje. Esto no quiere decir que el hombre fuera el primer animal que se comunicó con las demás criaturas de su especie. Las hormigas, las ballenas, los delfines, los elefantes o los otros simios también lo hacen. La diferencia es que el nuevo cerebro humano nos permitió desarrollar un lenguaje mucho más complicado y flexible que el de cualquier otra bestia. Además de un lenguaje sofisticado, la revolución cognitiva nos dotó de la capacidad de entender conceptos complejos e incomprensibles hasta entonces, como la idea de intercambio. De pronto, pudimos entender la idea de si tú me das 6 plátanos, yo a cambio te daré un masaje en la espalda. Con la revolución cognitiva, pues, aparece la idea de intercambio. La capacidad de intercambiar bienes y servicios con otros miembros de la especie acabó siendo uno de los cimientos del progreso económico de la humanidad. En primer lugar, porque a partir de la idea de intercambio surgen nociones similares que acabarían siendo clave para las sociedades humanas. Una vez entendida la idea de si tú me das 6 plátanos, yo a cambio te cortaré el pelo, es fácil entender, si tú me das 6 plátanos ahora, yo te devolveré 7 de aquí a 3 meses. Fijaos que esta es la semilla del crédito.
que permitirá a los humanos comprar cosas incluso cuando no tienen recursos. Otra noción, derivada del intercambio, es la de: si tú me das 6 plátanos, yo te protegeré de los monos malos. A partir de ahí surge la noción de especialistas en la seguridad, guerreros, policías, Estado. Aunque la protección ciudadana acaba siendo financiada a través de un intercambio no voluntario, como son los impuestos, de los que ya hablaremos en otro momento. Finalmente, también surge el concepto de: si tú me das un plátano cada semana, yo te ayudaré a alcanzar la vida eterna, que acaba desembocando en la aparición de brujos, sacerdotes, guardianes de las esencias religiosas. Fíjate que a partir de la idea de intercambio aparecen algunos de los fundamentos de nuestra civilización, como el crédito, la seguridad policial, militar y la iglesia. Segundo y más importante, la idea de intercambio voluntario posibilita uno de los otros grandes factores que explican el progreso humano: la división del trabajo y la especialización. La división del trabajo y la especialización. En el momento en que los humanos empezaron a intercambiar productos, cada individuo pudo ponerse a hacer las cosas distintas. Por ejemplo, al poder intercambiar el fruto de su trabajo, ya no hizo falta que cada uno construyera él mismo su propia casa, consiguiera sus propios alimentos o consiguiera su propia ropa. De pronto, uno podía dedicarse a construir casas, otro a producir alimentos y un tercero a coser ropa. Y, una vez hecho el trabajo, podrían encontrarse todos en el mercado a intercambiar productos. Esto significa que el comercio permitió generalizar la división del trabajo. Para ver los beneficios que comporta la división del trabajo, imaginemos que una mujer cada día tarda 2 horas en buscar 1 kilo de raíces y 3 horas en cazar un conejo, y que un hombre tarda 5 horas en buscar raíces y 4 horas en cazar un conejo. Para sobrevivir necesitan comer cada uno 1 kilo de raíces y un conejo al día. Si cada uno actúa por separado, la mujer tarda 5 horas en encontrar las raíces y la carne necesarias para sobrevivir, mientras que el hombre tarda 9. Supongamos ahora que la mujer y el hombre llegan a un acuerdo y deciden que ella se dedicará únicamente a recolectar raíces y traerá para los dos, y él cazará los conejos. Y una vez conseguido el alimento, lo intercambiarán. Fijaos que si la mujer tarda 2 horas en encontrar 1 kilo de raíces, tardará 4 en encontrar 2 kilos, y que si el hombre necesita 4 horas para cazar un conejo, tardará 8 para cazar 2. Pero observad que ella ha tenido que trabajar solo 4 horas en lugar de 5, y él 8 en lugar de 9. Es decir, con la especialización y el intercambio de los frutos del trabajo, han obtenido los mismos productos, pero trabajando 1 hora menos cada uno. Trabajar menos para conseguir lo mismo es lo que se conoce con el nombre de mejora de la productividad, y esta ganancia de productividad es la clave del progreso humano. Pero esto no es todo. A medida que se especializa en la recolección de raíces, la mujer acaba por aprender todos los trucos para encontrarlas y cada día lo hace mejor. Gracias a ello, seguramente podrá obtener 2 kilos de raíces no en 4 horas, sino en 2. De igual modo, el hombre, al estar todo el día cazando, acaba siendo muy buen cazador de conejos, y en lugar de tardar 8 horas para conseguir 2 piezas, al poco tiempo tardará 6. Al final, tanto él como ella pueden comer todo lo que necesitan, pero trabajando 3 horas menos cada día. La pregunta que viene a continuación es: ¿qué hacen con las 3 horas ganadas? Pues tienen diferentes opciones. Podrían dedicarse a no hacer nada y tumbarse en el bosque a descansar, o podrían buscar 3 kilos de raíces y cazar 3 conejos. Esto les permitiría sobrevivir a ambos, y aún les sobraría comida para una tercera persona. Una tercera persona que podría dedicarse a fabricar lanzas para cazar mejor, a elaborar utensilios para hurgar en la tierra y extraer raíces más fácilmente, a coser ropa para cuando llegue el frío, a construir cabañas para resguardarse y protegerse de las fieras. También podrían contratar a alguien que se comunicara con los dioses, que dominara la lluvia, o a alguien que les protegiera de los ataques de las fieras, a alguien que buscara plantas medicinales que le protegieran de los malos espíritus. Resumiendo, gracias a la especialización y al intercambio, los humanos pudieron mejorar su productividad, y eso les permitió escoger entre trabajar menos horas y utilizar los alimentos excedentes para que otros miembros de la sociedad pudieran producir cosas no directamente vinculadas con la alimentación: armeros, constructores, militares, sacerdotes o médicos.
Seguramente la división del trabajo comenzó dentro de la familia. Esto no distinguía al ser humano de otras especies. Las abejas, las hormigas o las manadas de leones también se especializan. Unas abejas buscan comida y otras se dedican a la reproducción. Unas hormigas construyen el hormiguero y lo hacen habitable. Otras exploran y buscan comida. Y otras la transportan hacia el nido para alimentar a la comunidad entera. Los leones machos protegen al clan y las hembras cazan. En ese sentido, lo que diferencia a los humanos del resto de animales que se especializan es la capacidad de intercambiar cosas con miembros de otros clanes o familias. Y a partir del momento en que los humanos empezamos a intercambiar y comerciar con humanos de otros grupos, la poderosa arma de la especialización logró que fuéramos cada día más productivos y por lo tanto más ricos. La historia de la luz. La historia de la humanidad es una historia de mejoras constantes de productividad. Para conseguir lo mismo, cada día necesitamos menos horas de trabajo. Uno de los sectores donde se aprecia más claramente este progreso es el de la producción de la luz. ¿Os habéis preguntado alguna vez cuántas horas debe trabajar un trabajador medio para conseguir una hora de luz para leer? La respuesta es que con los super eficientes LEDs, hoy día solo tenemos que trabajar de media unos 0,02 segundos. El economista norteamericano y profesor de la Universidad de Yale, William Nordhaus, ha estudiado la historia de la tecnología lumínica y nos muestra que no siempre ha sido así. Por ejemplo, hace 1 millón de años, cuando los homínidos querían obtener luz, tenían que encender una hoguera. Debían ir al bosque a buscar leña, frotar los 2 palos durante horas, o golpear 2 piedras una contra otra para hacer saltar una chispa. Todo esto era extraordinariamente complicado. Nordhaus calcula que para tener una hora de luz tenían que trabajar 58 horas. Los hombres de las cavernas del Neolítico hace 40.000 años desarrollaron una lámpara de aceite que les ahorraba varias horas, pero todavía les costaba mucho hacer fuego. Tardaban unas 50 horas en producir una hora de luz. En 1750, antes de nuestra era, la lámpara babilónica permitió reducir el coste a 41 horas de trabajo, y así, más o menos, permanecíamos hasta el siglo XVIII después de nuestra era. Cuando aparecieron las velas de cera o parafina, entonces el coste se redujo a 5,3 horas. A pesar de este progreso enorme, 5,3 horas para conseguir una hora de luz significaba que, en el siglo XVIII de nuestra era, la luz era tan prohibitivamente cara que solo los más ricos podían utilizarla. Las lámparas de queroseno de 1855 permitieron obtener una hora de luz con 14 minutos de trabajo. La luz empezaba a ser un producto al alcance del ciudadano medio. La bombilla de Edison en el año 1883 redujo el coste a 5,5 minutos. Ya en el siglo XX, la bombilla de filamentos de 1920 requería casi 1 minuto de trabajo y el fluorescente en 1992 redujo el coste a medio segundo. Y de ahí a los LEDs actuales que han reducido el coste de una hora de luz a un nivel insignificante. La historia de la generación de luz es una muestra de cómo las mejoras de la productividad han convertido un producto que históricamente había sido un lujo al alcance solo de los ricos en un bien que hoy día todos tenemos en casa y cuyo precio es irrisorio. Un progreso similar tuvo lugar en todos los ámbitos de la vida, desde la producción de alimentos hasta las técnicas de comunicación, pasando por el transporte, la construcción de viviendas, la ropa o la medicina. Gracias al comercio y a la división del trabajo, la productividad de los humanos ha aumentado en casi todas las actividades de nuestra existencia. La consecuencia de ello es que todos nosotros podemos disfrutar de muchísimas más cosas a cambio de trabajar mucho menos tiempo. La red global. Es importante señalar que el comercio y la especialización del trabajo no son lo mismo que el capitalismo, a pesar de que haya muchos economistas que equivocadamente piensen que sí lo son. Es cierto que las economías capitalistas utilizan mercados, de hecho, se las denomina a menudo economías de mercado. Sin embargo, como ya hemos dicho, los mercados y el comercio aparecen hace entre 70.000 y 100.000 años,
mientras que el sistema económico basado en la propiedad privada de las empresas y la contratación de trabajadores mediante salarios, que es a lo que llamamos capitalismo, surge en Inglaterra en 1760. Desde que los humanos son humanos y hasta la aparición de la agricultura hace alrededor de 11.000 o 12.000 años, los humanos se alimentaban de la caza y de la recolección de frutas y raíces silvestres. Vivían en grupos familiares pequeños y eran nómadas itinerantes. Es decir, cuando llegaba el verano y la tierra se secaba, viajaban en busca de agua, frutos y animales para cazar. Cuando con el invierno llegaba el frío, el hielo y la nieve, volvían a migrar en busca de un lugar donde el clima fuera más cálido. Pese a las constantes migraciones, las familias de cazadores-recolectores se encontraban de vez en cuando e intercambiaban pieles, utensilios, lanzas, pechinas e incluso esposas, lo que garantizaba la diversidad genética de los clanes. Coincidiendo con el final de la última glaciación y la desaparición de los grandes mamíferos como los mamuts, algunas tribus que vivían entre los ríos Tigris y Éufrates en el Oriente Medio empezaron a plantar cebada, lentejas, guisantes, garbanzos y comenzaron a domesticar perros, cerdos, gallinas y otros animales. Así nacieron la agricultura y la ganadería. Corría el año 10.000 antes de nuestra era y la domesticación de plantas y animales comportó un cambio importante. Los humanos dejaron de deambular constantemente y se convirtieron en sedentarios. Unas familias se unieron con otras y dieron lugar a los primeros pueblos, y más adelante a las primeras ciudades. Las concentraciones urbanas favorecieron una mayor especialización. En cada pueblo había campesinos, zapateros, sastres, constructores, herreros, armeros, sacerdotes, curanderos, barberos o prostitutas. Con los pueblos y ciudades aparecieron las primeras grandes civilizaciones, primero en Mesopotamia, Irak, Kuwait, Siria y una parte del actual Irán, India, Egipto, luego China y en el Mediterráneo. Las concentraciones humanas facilitaron más aún el comercio y la especialización entre pueblos y ciudades. Unos pueblos se dedicaban a la pesca, otros a la ganadería y otros a la producción de tejidos. Y una red de mercaderes transportaban sus productos de un pueblo a otro y los intercambiaban. La productividad continuaba acelerándose. Este progreso supuso también el perfeccionamiento de los sistemas de transporte, la rueda, los bueyes, los caballos, los carros y los barcos. Y con el abaratamiento del transporte surgió el comercio a larga distancia. Los mercaderes realizaban viajes para poder llevar productos de China o de la India hacia Mesopotamia y el Mediterráneo, a través de una serie de ciudades que se fueron construyendo por el camino y que acabó conociéndose con el nombre de la Ruta de la Seda. La seda china era un producto de lujo muy deseado por los romanos ricos que la cambiaban por monedas de oro. La compra masiva de seda llegó a provocar tal descenso de las reservas de oro de la Roma imperial que César Augusto prohibió la compra de aquella lujosa tela con la excusa de que era inmoral. Hay que decir que a pesar de su nombre, por la Ruta de la Seda no solo se comerciaba la seda producida en China o India, sino también oro, piedras preciosas, lana, lino, marfil, corales, vidrios, armas, pimienta, canela y otras especias. La Ruta de la Seda fue la primera red comercial intercontinental. Uno de los personajes más famosos que viajó por la Ruta de Seda fue Marco Polo, que visitó China entre los años 1271 y 1291, cuando el país se encontraba bajo el dominio de los mongoles descendientes del gran Genghis Khan. Marco Polo quedó maravillado por el progreso alcanzado por la sociedad china. Los chinos tenían pólvora, gafas sofisticadas, redes de canales de riego con compuertas, papel, imprenta con bloques de madera, porcelana, papel moneda, correos, barcos con timón de popa, brújula magnética y una gran variedad de tecnologías muy superiores a las que, por aquel entonces, se podían encontrar en su Venecia natal. Una de las razones que explican la superioridad china del momento es su enorme red comercial. China no solo comerciaba con las Indias, Oriente Medio y Europa a través de la Ruta de Seda, sino que gracias a una flota que en su momento más álgido llegó a contar con 30.000 barcos, también comerciaba por el Océano Índico con África,
Arabia, India, Indonesia y otros puntos de Asia. La época de máxima riqueza china coincide con la época de máxima exposición comercial. En 1453, los turcos otomanos conquistaron la capital del Imperio Romano Oriental, Constantinopla, hoy en día Estambul, y rompieron la vía de comunicación entre Europa y Oriente a través de la ruta de seda. Los europeos ávidos de las especies que llegaban de China y de las Indias buscaron vías alternativas para continuar comerciando con las grandes civilizaciones asiáticas. Un joven genovés llamado Cristóbal Colón, lector entusiasta del Libro de las Maravillas de Marco Polo, convenció a la reina de Castilla, Isabel, de que la tierra no era plana sino esférica, y por lo tanto él podía llegar a las Indias dando la vuelta al mundo por el Atlántico. La reina aceptó financiar aquella aventura extravagante. 2 meses después de haber zarpado de las Islas Canarias, Colón dio con las Islas Bahamas el 12 de octubre de 1492. Él y su expedición creyeron haber cruzado el Atlántico. Cometió un error de cálculo que le hizo creer que la Tierra era mucho más pequeña de lo que es en realidad y que habían llegado a las Indias. Sin embargo, lo que ocurrió es que había descubierto un nuevo continente, América. Parece ser que Colón murió sin saber que no había llegado a las Indias, pero su descubrimiento abrió la vía a futuros exploradores como Fernando Magallanes, que consiguió bajar hasta la punta sur de América y cruzar hacia el Pacífico en el año 1521. A pesar del éxito de Cristóbal Colón y la corona de Castilla, la carrera por llegar a Asia desde Europa no la ganaron los españoles sino los portugueses, que intentaron otra vía, dar la vuelta por el sur de África. En 1498, el explorador Vasco de Gama, financiado por el rey Manuel I de Portugal, llegó a la ciudad de India de Calicut después de bordear el continente africano y de navegar por la costa este hasta llegar a Mombasa y Malindi, actual Kenia. Allí se encontró con unas tribus indígenas que comerciaban con los indios, por lo que consideró que estaba muy cerca. El 14 de abril zarpó desde Malindi rumbo a India, donde llegó el 20 de mayo de 1498. Vasco da Gama cumplió el sueño de Cristóbal Colón de llegar a Asia navegando por los mares sin pasar por Constantinopla. Los descubrimientos de América y de la ruta hacia las Indias por el sur de África despertaron el interés comercial de las dos grandes potencias económicas de la época. Inglaterra y Holanda no tardaron en enviar exploradores a conquistar tierras lejanas desconocidas, aunque no los financiaron con el dinero del rey, sino que buscaron dinero de emprendedores que pagaran los costes de la exploración a cambio de exportar la red comercial. En 1768, el capitán James Cook de la Royal Navy inglesa bordeó el sur de América y después de navegar por el Pacífico llegó a Hawái, Australia y Nueva Zelanda. Con la incorporación de estas grandes islas, todos los humanos del planeta Tierra quedaron finalmente unidos por una gran red comercial verdaderamente global, justo cuando se estaba iniciando la revolución industrial. El progreso y el crecimiento de casi todas las economías del mundo desde entonces ha sido verdaderamente milagroso. Primero Inglaterra y Holanda, luego Estados Unidos y el resto de Europa. Le siguieron Japón y América Latina. En la segunda mitad del siglo XX fue el turno de los pequeños dragones asiáticos y, seguidamente, los gigantes chino e indio. Incluso África ha estado creciendo desde 1995. El ciudadano medio del mundo es cada vez más rico y la humanidad está finalmente abandonando el estado de pobreza que le ha caracterizado a lo largo de la historia. El papel de las instituciones. La historia nos demuestra que los seres humanos han progresado cuando han sido capaces de comerciar y aprovechar los beneficios de la productividad que da la división del trabajo. Entonces, si el intercambio voluntario empezó hace 100.000 años y el comercio genera progreso, ¿por qué hoy en día todavía hay países ricos y países pobres? O lo que es lo mismo, si el factor clave del progreso es el comercio y estamos comerciando desde hace 100.000 años, ¿cómo se explica que no seamos todos ricos? Esta importante pregunta tiene 2 respuestas. La primera es que el hecho de que el cerebro humano fuera capaz de entender el concepto intercambio no significa que todos los humanos comerciaran con la misma intensidad. Adam Smith creía, como también lo creen la mayor parte de los economistas modernos, que el comercio genera progreso económico, pero no todo el mundo lo ve así.
A lo largo de la historia ha habido muchos gobernantes, y todavía los hay, que culpan de sus males a las fuerzas del comercio y ponen barreras para impedir que los ciudadanos de un país comercien. Y cuando los líderes de un país ponen barreras al comercio, los intercambios y el grado de especialización se reducen. Por ejemplo, unos años después de que Marco Polo visitara la China de la dinastía mongol Yuan, la dinastía Ming alcanzó el poder. Con el tiempo, los emperadores Ming perdieron el interés por mantener los potentísimos vínculos comerciales con la India, Arabia, África e Indonesia. De hecho, llegaron a desmantelar la flota de los 30.000 barcos que años antes surcaban el Océano Índico en busca de oportunidades comerciales. Este cierre de la economía china coincide perfectamente con la decadencia intelectual y económica de China, que pasó de ser el país más rico del mundo en el siglo XIII a ser uno de los más pobres a mediados del siglo XX. La segunda respuesta a la pregunta ¿por qué no somos todos ricos? Es que no todos los habitantes de todos los países han tenido los mismos incentivos para comerciar y especializarse. Los incentivos a los que me refiero vienen condicionados por las instituciones que rigen un país en un momento determinado, así como también por la cultura, la religión, la historia, el tipo de gobernantes y las reglas del juego. Intentad ponerte en la piel de un siervo de la Europa medieval. Las leyes de la época decían que la tierra y todo lo que ésta daba era propiedad del señor feudal. Y no olvides que las personas estaban ligadas a la tierra, de manera que el propio siervo era propiedad del señor feudal. Él y su familia solo podían quedarse con el alimento necesario para sobrevivir, o mejor dicho, para malvivir. Y el resto debían darlo al señor o a la iglesia. Es decir, si el siervo decidía especializarse en la producción de una determinada cosecha y llevarla al mercado, podía obtener muchos más ingresos, pero este dinero adicional se lo quedaba el señor feudal. El siervo, pues, no tenía ningún incentivo por mejorar la cosecha ni por esforzarse en progresar, y por lo tanto no lo hacía. La consecuencia era que la productividad era muy baja y la economía, como las personas, muy pobre. Algo similar le ocurría al campesino de la Unión Soviética en el siglo XX. Las instituciones y las regulaciones comunistas decían que su salario estaba fijado por el Estado y que era independiente de la cantidad producida. En consecuencia, el campesino soviético no tenía ningún tipo de incentivo para mejorar la productividad, ya que el Estado sí se iba a quedar con el resultado de cualquier mejora. En la URSS, pues, nadie tenía incentivos para esforzarse, invertir o innovar, y por lo tanto nadie lo hacía. El resultado fue que a finales del siglo XX la productividad de los campesinos norteamericanos o de la Europa occidental era 4 veces superior a la de los soviéticos. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué las carniceras de vuestra ciudad se levantan a las 4 de la mañana, van al mercado mayorista a buscar carne y la tienen a punto en la carnicería a las 8 de la mañana, cuando el resto de los mortales nos despertamos y vamos al mercado? ¿Os habéis preguntado por qué en la carnicería hay el tipo de carne que os gusta a vosotros, los clientes, y no la que le gusta a la carnicera? La carnicera no recibe ninguna orden del ministerio que le diga qué debe tener en la tienda ni a qué hora se tiene que levantar. Tampoco se levanta tan temprano cada día, movida por el deseo de ser una buena persona solidaria que quiere que sus vecinos tengan carne fresca a primera hora de la mañana. La razón por la que se esfuerza es que viene de ganarse la vida. Y para ganarse la vida, ella tiene que vender lo que sus clientes quieren. Si cuando sus clientes van al mercado ella todavía no ha levantado la persiana y no tiene la carne disponible, perderá todas las ventas y se arruinará. Es más, si a los clientes les gusta la ternera, pero en su establecimiento solo vende pies de cerdo, quizá porque a ella le encantan, y en cambio la ternera no le gusta demasiado, los clientes la castigarán sin comprarle nada y lo comprarán en otro comercio. Si actuara así, se arruinaría y debería cerrar el negocio. No solo esto. Si su carne es mucho más cara que la de los competidores, también se arruinará, ya que la clientela dejará de comprarle e irá a otras carnicerías. Para ganar dinero, pues, la carnicería no ha de tener lo que ella quiere, ni lo que dicta el gobierno. Debe ofrecer lo que quieren los clientes, y lo debe hacer con los mejores precios posibles. Solo si ella satisface la demanda de los clientes, venderá su producto y obtendrá beneficios. Es cierto que una parte de lo que gane se lo guardará al Estado a través de los impuestos, pero la mayor parte de la ganancia se la va a quedar ella.
Esto le proporciona incentivos para levantarse pronto y a trabajar duro para tener el producto que desean sus clientes y venderlo al precio más bajo posible. Son sus ganas de ganarse la vida y no su solidaridad lo que la empujan a hacer lo que desea la ciudadanía, sean cuales sean sus preferencias relativas a los pies de cerdo y ternera. Adam Smith lo dijo en claro: no es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero de donde obtendremos nuestra cena, sino de su preocupación por sus propios intereses. Este sistema económico en el que el propietario del negocio se gana la vida si satisface los deseos de los ciudadanos se llama economía de mercado. La competencia. Para que la economía de mercado funcione es necesario, no obstante, que la carnicería no sea la única vendedora del pueblo. Dicho de otro modo, hace falta que haya competencia. Si solamente existiera una carnicería, en ella se pondría la carne que a la carnicería le diera la gana y además ésta podría ponerla a precios extravagantes. Al no tener alternativa, los clientes se verían obligados a comprar una carne que no querrían y a pagar unos precios superiores. Las empresas que carecen de competencia se denominan monopolios. Y una economía con monopolios no acaba de funcionar bien, ya que las empresas no hacen lo que quieren los consumidores, sino lo que les da la gana. Y encima lo hacen caro y mal. Para que la economía de mercado funcione, pues es muy importante que haya competencia entre empresas. La economía de mercado, en la que los ciudadanos tienen la libertad de crear empresas y quedarse con los beneficios que resultan de su actividad, es una economía que produce todo lo que desean los consumidores: carne, pescado, pan, zapatos, ropa, televisores, ordenadores, lámparas, muebles, automóviles, pasta de dientes, libros, revistas, periódicos, radios, masajes, medicamentos, cortes de pelo, instrumentos médicos, gasolina y millones de productos de todo tipo. Y cada vez que los consumidores tienen una nueva necesidad, como por ejemplo un teléfono móvil, surge un emprendedor que decide producirlo y sacarlo al mercado. De este modo, las sociedades modernas aprovechamos al máximo los frutos de la especialización del trabajo y el intercambio. Cada uno de nosotros trabaja en algo muy concreto y después nos intercambiamos lo que producimos en el gran invento de la humanidad al que llamamos mercado. El mundo ha mejorado mucho. Todo esto ha hecho que la situación económica en el mundo haya mejorado mucho durante los últimos siglos. Sé que mucha gente cree que cada día estamos peor, que cada día hay más pobres y más hambre en el mundo y que las desigualdades globales no dejan de crecer, pero los datos no corroboran esta idea. Nunca en toda la historia de la humanidad en el planeta Tierra ha habido un índice de pobreza extrema tan bajo como el que tenemos en 2015. El índice de pobreza extrema mundial se ha dividido por 5 desde 1970 y se ha dividido por 2 desde 1990. Esto significa que los objetivos del milenio que pedían que la pobreza se dividiera por 2 entre 1990 y 2015 se alcanzaron. El éxito fue tan rotundo que en septiembre del 2015 las Naciones Unidas propusieron un nuevo objetivo para la humanidad: erradicar la pobreza extrema en el año 2030. Una de las razones que explica el éxito económico sin precedentes, logrado desde 1980 en la reducción de la pobreza, es que algunos de los países más poblados y pobres del mundo, como China o India, han introducido los mecanismos de mercado de los que hemos hablado en las secciones anteriores. Hasta 1976, China tenía un sistema comunista de planificación central, denominado maoísta, que no ofrecía ningún tipo de incentivo a los ciudadanos para que buscaran el progreso. El resultado es que en 1976 China era uno de los países más pobres del mundo, mucho más pobre que la mayor parte de los países africanos. Ello comportaba consecuencias humanitarias terribles, puesto que China tenía unos 1.000 millones de habitantes y casi todos ellos pobres. En aquella época la población mundial era de 4.000 millones de habitantes, de modo que China representaba casi una cuarta parte de la humanidad. Después de la muerte del dictador Mao Zedong en 1976, China se abrió a las fuerzas del mercado. Los resultados fueron tan rápidos como espectaculares. Las tasas de crecimiento del PIB se dispararon y el número de pobres cayó en picado. Han transcurrido ya casi 40 años y la tasa de pobreza de China es próxima a cero. En una generación, la economía de mercado ha conseguido sacar de la pobreza a más de 1.000 millones de chinos. En 1991,
India, el segundo país más poblado del mundo y también uno de los más pobres del planeta, abandonó el sistema de planificación socialista que había implementado Indira Gandhi en los años 60 e introdujo los mercados. El crecimiento económico a partir de este momento también fue espectacular, y el ritmo de erradicación de la pobreza, aún no siendo tan rápido como el de China, fue muy alto. China e India son solo dos ejemplos de lo que ocurre cuando un país abandona un sistema económico que mata los incentivos de sus habitantes e introduce los mecanismos de división de trabajo e intercambio. Son dos ejemplos que explican en parte por qué la humanidad en su conjunto no es tan pobre como 100 años atrás. Es verdad que todavía hay demasiadas personas pobres en el mundo y que todavía hay demasiada gente que pasa hambre. Pero si comparamos el estado actual con el estado de la humanidad a lo largo de toda su historia, es innegable que estamos mejor que nunca. Y no solo estamos mejor que nunca en términos de pobreza. El número de horas que dedicamos a trabajar es la mitad de las que dedicaban nuestros abuelos hace 100 años. El porcentaje de nuestros ingresos que destinamos a la compra de comida se ha dividido por 2 desde el año 1960. Lo que significa que nos queda mucho más dinero para adquirir otras cosas. La esperanza de vida ha aumentado en 6 años entre 1990 y 2015, y la mortalidad infantil se ha dividido por 2 durante el mismo periodo. La estatura media de los seres humanos, que es una medida buena de salud, ha aumentado más de media durante los últimos 100 años que en los 2000 años anteriores. Incluso las desigualdades globales están disminuyendo. Es cierto que las desigualdades internas de los países ricos están aumentando, tal como ha documentado el economista francés Thomas Piketty. Las diferencias dentro de los Estados Unidos, dentro de Francia, dentro de Gran Bretaña o de Suecia están aumentando desde 1970. Sin embargo, las diferencias globales no son lo mismo que las desigualdades dentro de estos países. Además de la desigualdad dentro de los países, hay que añadir desigualdades entre países. Las distancias entre países pobres y países ricos. Y todo el mundo sabe que, desde 1980, los grandes países emergentes están creciendo muy rápidamente, mucho más que los países ricos. Tanto es así que en términos medios, los 1.300 millones de chinos, los 1.200 millones de indios o los 230 millones de indonesios, por poner los ejemplos de los 3 países superpoblados, están convergiendo muy rápidamente y creciendo mucho más rápidamente que los 1.000 millones de ciudadanos de los países ricos. Es decir, los países pobres están convergiendo con los países ricos. Esta gran convergencia de los países emergentes está reduciendo las desigualdades entre países hasta el punto de hacer que las desigualdades globales disminuyan a pesar del aumento de las desigualdades internas de los países. Nada de todo esto indica que vivamos en un mundo ideal en el que no hay pobres, ni hambruna, ni enfermedades, ni desigualdades, en el que no hay explotación ni problemas. En el mundo estos problemas existen, no digo lo contrario. Lo que sí digo es que hemos experimentado grandísimas mejoras en las últimas décadas y que dichas mejoras no solo no se deben despreciar, sino que deben ser explicadas. Después de haber vivido durante toda la historia en el umbral de la subsistencia, luchando contra el hambre, las enfermedades y los elementos, el espectacular progreso experimentado por los humanos durante los últimos 100 años ha sido debido en parte a la introducción de un sistema económico milagroso. Gracias a este sistema, una gran parte de los ciudadanos del mundo actual, de hecho, la gran mayoría, han logrado escapar de la situación de pobreza extrema en la que vivían sus antepasados. Y este es un gran hito que nadie puede negar y que todos debemos celebrar. Más ricos que el más rico. Lo dicho hasta aquí nos lleva de nuevo a Mansa Musa y al enigma con el que hemos empezado este capítulo. ¿Cómo puede ser que el trabajador medio de un país medianamente rico como Cataluña posea más cosas que el hombre más rico de todos los tiempos? Mansa Musa tenía 60.000 empleados que le fabricaban la comida, cocinaban para él y le servían la mesa, que le construían las casas y las mezquitas, que le escribían los libros o tocaban música para él antes de acostarse. De hecho, gracias a nuestro sistema económico, nosotros tenemos más cosas que él porque también tenemos centenares de miles de personas trabajando para nosotros.
Pensad en la cantidad de gente que trabaja en la elaboración de nuestra cena cuando vamos al restaurante. No me refiero solo a los camareros que nos sirven la comida, ni a los cocineros que han elaborado los platos. Me refiero a los campesinos que han cosechado el trigo que ha servido para elaborar el pan que comeremos, a los que han cultivado los tomates y la lechuga. Me refiero también a los ganaderos que han criado los terrenos que han generado los bistecs, a los pescadores que han estado pescando toda la noche. Me refiero también a las empresas y los trabajadores que han fabricado los tractores que utilizan los campesinos y los barcos de los pescadores, y a los que han extraído el petróleo y lo han refinado y convertido en gasolina necesaria para mover los tractores y los barcos, a los mineros que han extraído el hierro y el carbón y demás materiales necesarios para construir los tractores, los barcos o los hornos usados por los cocineros, a los leñadores que han cortado la madera y a los carpinteros que han fabricado las mesas y las sillas, a los electricistas que han montado los cables que llevan electricidad al restaurante, a los constructores que han levantado el edificio donde se ubica el restaurante, a los decoradores y a los diseñadores, los estilistas que lo han hecho elegante y acogedor. Todas estas personas han trabajado cada una un poco para que nosotros podamos cenar. Si además le añadimos los miles de personas que nos hacen la ropa, la casa, los muebles, los equipos de música, los ordenadores, los televisores, los coches o los teléfonos móviles, veremos que nosotros como Mansa Musa también tenemos miles de empleados. A cambio, nosotros también trabajamos para ellos. Cada uno de nosotros realizamos un trabajo muy concreto. Yo doy clases de economía en la universidad, por ejemplo, por lo que recibimos un salario en forma de dinero. Y este dinero lo utilizamos para pagar una parte muy pequeña del salario de todos y cada uno de estos miles de personas que trabajan para nosotros. Todo esto empezó hace 100.000 años, cuando unas pequeñas mutaciones en nuestro cerebro emprendieron una gran revolución, la revolución cognitiva que permitió que nosotros, los humanos, llegáramos a ser capaces de crear una organización social y un sistema económico milagroso que ha hecho posible que cada uno de nosotros haya acabado siendo más rico que el más rico.